Bueno, les quería compartir ahora una nueva clase sobre la ley de comunicación, o digamos de los medios de comunicación masivos, en los que fueron, digamos, avanzando las diferentes leyes e involucrando cada vez más medios, y las nuevas tecnologías también fueron aplicándose a los medios, para ver cómo se fue modificando en nuestra Constitución las diferentes leyes o decretos que se fueron haciendo, ¿sí? Tengan en cuenta que después vamos a ver un trabajo práctico después de esta clase, y por último vamos a ver otra clase nueva que va a ser para más adelante, más llegando a las vacaciones de invierno, para que hagan un trabajo práctico especial para, digamos, cerrar un poquitito lo que es la ley de comunicación, de medios de comunicación, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla para ver de qué se trata la clase de hoy. Bueno, ya saben, cualquier duda que tengan, me van consultando que yo les voy saltando esas dudas, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, ley de medios en Argentina. Acá yo se los dividí la línea del tiempo, para llamarla así, de las leyes, en 10 pasos, para que ustedes vean cómo llegamos hasta la ley actual. ¿Mm? La primera ley fue la ley de telégrafo, ¿sí? El telégrafo fue el primer medio de comunicación masivo que se utilizó para un montón de cosas, ¿sí? A nivel gubernamental, en 1875, fíjense. Y saltamos a 1933 con un decreto, ¿sí? El 21004, y así, miren, fíjense, 1945, que acá ya se crea el Servicio Oficial de Radiodifusión, porque la radio en sí, su primera transmisión fue en 1920, así que imagínense que ya estaba 20 años afianzada ese medio de comunicación en Argentina. Después saltamos a 1957 con la ley 14.467, y fíjense cómo voy saltando los pasos con los diferentes años. 1967, 1972, que sería la última ley en democracia sobre los medios masivos de comunicación, porque ya en 1980 fue una reforma fuerte que hubo con la ley 22.285, ¿sí? En proceso militar. ¿Mm? Después fíjense cuánto tiempo tardó en regularizarse y ayornarse la ley de los medios masivos de comunicación en Argentina. Saltamos al 2004 recién. Fíjense, es un montón de tiempo que no hubo ningún tipo de reforma. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en todo este tiempo en Argentina y por qué llegamos a la actual ley con una modificación, ¿sí? Porque este periodo tan largo hizo que se instauraran cosas buenas y malas, para llamarlo así, en los medios masivos de comunicación. No todo es color de rosa, digamos. Bueno, en 2004 se publicaron 21 puntos nuevos que se efectivizaron en el 2005 en una ley, y por último, en el 2009, es la última ley regularizada sobre los medios masivos de comunicación, que es la 26.522. Bueno, tengan en cuenta que en este paso, en el paso 7, ¿sí? En 1980, esta ley, la 22.282 de radiodifusión, fue sancionada por un gobierno militar, como les dije yo, no estaba elegido por el pueblo, no era democracia. El presidente en ese momento de facto fue Jorge Rafael Videla, y fue designado presidente del 76 al 81, ¿sí? Y a partir de ahí esa ley no se modificó hasta el 2004, recuerdan eso. En aquel momento, la dictadura militar, al mando de Videla, decidió modificar la ley de radio y televisión, que ya estaban instaurados los dos. ¿Con qué objetivo lo hicieron esta ley? Para crear unas condiciones sociales propicias para instaurar una ideología llamada la reorganización social, en la que trataban de censurar todas aquellas ideas que fueran en contra del gobierno militar, y quieras o no, estábamos en plena Guerra Fría también con las ideas comunistas, ¿sí? Tengan en cuenta que Estados Unidos avaló este tipo de dictaduras en Latinoamérica para pelear en la Guerra Fría contra el comunismo. Entonces eso hizo que se instaurara esta reorganización social basada y transmitida esas ideas a través de los medios masivos de comunicación, y hubo gente que desapareció, ¿sí? Y no pudo contarla más, ¿sí? Yo creo que esto ya lo han visto en otras materias, pero bueno, está bueno
que ustedes sepan en qué contexto se creó esa ley y con qué fin, que es muy diferente al que tiene la nueva ley que tenemos hoy en día. Este era acorde a una ideología, tratar de censurar y diezmar todo aquel que pensara diferente, y totalmente, digamos, ajena a la Declaración de los Derechos Humanos, que ya estaba en vigencia hace un montón de tiempo en nuestro país, en nuestra Constitución. Pero bueno, al no ser un gobierno democrático, hacía lo que quería, lamentablemente. Y mucha gente perdió la vida por eso también. Bien, fíjense cosas importantes que hoy en día están en boga, el tema. Videla aprovechó e inauguró la planta de papel prensa. La planta de papel prensa es un lugar en donde se definen qué medios pueden ser publicados, o sea, te dan el papel para que vos publiques. Es un papel especial, el de la prensa. Y fíjense con quién se sacó fotos y los inauguró. Con dos pesos pesados, digamos, en cuanto a medios, ¿sí? Ernestina de Noble, que es la directora del diario Clarín, y también el presidente de Papel Prensa, el doctor Bartolomé Mitre, o sea, el diario La Nación. Son dos diarios importantes, aparte de otros medios, digamos que de otros directores empresarios que también participan pero la gran mayoría de la sociedad que se creó de Papel Prensa estaban en manos de Clarín y La Nación. Todos grupos mediáticos hoy en día. Y que lo siguen teniendo, ¿sí? No lo perdieron. Tengan en cuenta eso, que hoy en día están los medios digitales y demás, pero en ese tiempo el que estaba en contra de la dictadura militar, obviamente papel no tenía para publicar, si eran digamos, medios alternativos, ¿sí? Que lo hacían por su propia cuenta y no eran oficiales, como eran estos, ¿sí? Bien, digamos a la reforma. ¿Cómo fue la reforma actual? La del 2009, que hoy en día está en vigencia también, con algunos puntos, digamos, reformados, en el 2016, que lo vamos a ver al final, y vamos a ver cómo hoy en día están los mapas mediáticos, ¿sí? En Argentina. Bueno, fíjense cómo se publicó esta noticia de que se avaló una nueva ley en Argentina. Tengan en cuenta que las leyes pasan por las tres instancias de los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Primero se votan en la Cámara, en la legislatura, tanto diputados como senadores. Ellos ven la ley, si no hay ninguna objeción, senados la votan en su gran mayoría, y pasa a diputados, y diputados la aprueban. La ley se hace efectiva en el poder legislativo. Esa ley pasa al Poder Ejecutivo, que le da el ok o no para que se reglamente, y por último pasa a la Corte Suprema de Justicia, que es el Poder Judicial, quien define si la ley es acorde y no se pisa con otras leyes que están en la Constitución. Y fíjense cómo se publican en los medios esta nueva ley. Ley de Medios, Clarín. La Corte falló a favor del gobierno. El Cronista, Medios. La Corte avaló la ley y se reabre la guerra entre el gobierno y el grupo Clarín. Ámbito financiero. Aval total de la Corte a la ley de medios. Viene la desconcentración. Fíjense con estos tres titulares, y acá les voy a mostrar uno más. Triunfo del gobierno. Para la Corte la ley de medios es constitucional. ¿Sí? Fíjense. Están los dos grupos grandes a nivel gráficos, como son Clarín y La Nación, que están publicando que la Corte falló a favor del gobierno. ¿Qué significa? Como que la ley, en ese momento, en el 2009, estábamos en gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue impulsada por su partido, y acá dan a entender que la ley fue a favor del gobierno, o sea, la Corte falló a favor de una ley que promulgó el gobierno. Pero tengan en cuenta que hubo gente de la oposición que también tuvo que votarla para que se dé, ¿sí? Si no, no llegan a la mitad. Tiene que llegar a la mitad más uno, para llamarlo así, ¿sí? Fíjense el otro titular, de Cronista. La Corte avaló la ley y se reabre la guerra entre el gobierno y el Grupo Clarín. ¿Qué pasaba acá? El Grupo Clarín tuvo, digamos, una guerra, como dice acá, declarada, porque fue la primera vez que con los gobiernos kirchneristas
el medio, el Grupo Clarín, empezó a ser muy crítico. Por lo general, Clarín siempre era el oficialista de los gobiernos, ¿sí? Representa una clase media, media alta, más que nada clase media, su público lector. Y, digamos, Clarín vio como si fuera un ataque hacia su grupo mediático por esta ley que estaba habilitada desde 1980, en la plena dictadura militar, y que no hubo ningún tipo de reforma, ¿sí? Y estas reformas que se fueron instaurando desde el 2004 hasta el 2009 hacía que Clarín pudiera perder ciertos medios que había adquirido más que nada en el 2001, que fue la crisis grande a nivel económico, que se fundieron un montón de empresas mediáticas y Clarín aprovechó y las compró. ¿Mm? Entonces esa guerra entre el gobierno, obviamente, porque el gobierno le tiraba palitos como que tenía que desconcentrar una cierta cantidad de medios, y el grupo Clarín les respondía con investigaciones en contra del gobierno y empezó a generar una agenda anti-kirchnerista, para llamarlo así, ¿sí? Para que ustedes vean por qué ahora todos estos medios son muy cercanos a la oposición, ¿sí? Porque se siguen manteniendo esta disputa y esta grieta, ¿sí? Que surgió hace bastante tiempo y que todavía estamos luchándola para poder salir de ahí, ¿sí? Y acá habla ámbito financiero, fíjense, de desconcentración, que algo yo ya les dije. La desconcentración significa que la ley, que ahora la vamos a ver en particular, instauró una cierta cantidad de medios que deben tener las empresas mediáticas. ¿Por qué lo hace esto? ¿Con qué fin? Vieron que el fin en 1980, en plena dictadura militar, era censurar todo tipo de ideología para hacer una reorganización civil y social a nivel ideológico, que terminó en una masacre de argentinos, ¿sí? En este caso, la ley, el fin que persigue es que haya pluralidad de voces, o sea, que no se concentre una noticia o una agenda mediática en unos pocos medios, sino que se amplíe en panorama, se hable del abanico. ¿Mm? Y que vos te puedas informar no de un solo grupo mediático, porque ahora vamos a ver cuál es el problema de que un grupo de mediático tenga 200 canales o 200 diarios, ¿sí? ¿Cuál es el punto crítico acá? Que es un poco, Clarín lo toma como un ataque. ¿Mm? El ataque sería para la empresa, que tiene que ceder un montón de licencias y pierde plata con eso, ¿sí? Eh, y eso no le gusta, porque la nueva ley lo que hace es poner una cierta cantidad de medios y una cierta vigencia que tenés de las licencias que tenés que ir renovando, la nueva ley actual. En este caso, el grupo Clarín lo vio como una amenaza a su grupo, ¿sí? Como yo soy contrario al kirchnerismo, vos me querés atacar por ese lado y me querés desconcentrar, ¿sí? De medios. Pero en sí, más allá de esta pelea entre el grupo y el gobierno de turno, quieras o no, este problema de los oligopolios, de que una empresa mediática tiene un montón de medios e instaura ciertas noticias con un perfil de lector que ellos tienen, hace que la gente esté parcialmente informada. Y esto no pasa solamente acá en Argentina, pasa en México, pasa en Chile, pasa en todos lados. Por eso hay un montón de leyes que se aplican igual que acá. El problema es que llegó en una instancia muy tarde. Si esto se tenía que haber reformulado mucho tiempo atrás. Lamentablemente recién se hizo en el 2009. Entonces, quieras o no, esta ley era necesaria para eso, para blanquear ciertas situaciones de los medios, que hoy en día nosotros estamos viendo en la materia, pero sus papás ni yo tuve este aprendizaje de cómo informan los medios, y que es una construcción, no es netamente la realidad pura, que tienen un público al que quieren convencer o quieren tratar de que se consuma ese programa para generar rating y poder tener publicidad y poder tener entrada de dinero. Entonces, por esas cosas, porque se transforma en una empresa el medio, y quieras o no, necesita tener dinero. Pero bueno, al estar avivados de eso y tener una ley que respalde eso, es importante para la libertad de expresión y de información que nos piden los derechos humanos que tengamos, ¿sí? Para que se cumplan ciertos tipos de derechos, tiene que haber leyes que acompañen a esos derechos, si no quedan relegados, ¿sí? Y no son, y no los pueden ejercer la población.
Con esta ley, quédense tranquilos que lo que quiere regular es la posibilidad de que vos te informes en más de un grupo mediático, ¿sí? Que tengan la posibilidad todos de poder informarse de diferentes vías y que vos puedas ver diferentes opiniones y vos después la idea es que vos saques la conclusión. Por eso es la pluralidad de voces. Y que estés atento que cada vez esta ley se va a tener que ir agregando ciertas cosas nuevas, porque ahora tenemos las fake news, tenemos las redes sociales, internet, que no está dentro de esta ley, ¿sí? Y eso queda, todavía no hay una ley que regularice la información que hay en las web, ¿sí? Tengan en cuenta eso, esto es bien de papel, radio y televisión, es todo lo que, digamos, abarca la ley, y que quieras o no, por ejemplo, en las publicaciones que nosotros vemos acá, los medios que están publicando se tienen que hacer cargo de lo que publican, ¿sí? En cambio, las páginas web de los medios, si no es edición impresa, no se hacen cargo a nivel legal, porque no hay ley que controle Internet, por ejemplo, ¿sí? Ni acá ni en ningún lado. Recién ahora se están haciendo algunas críticas a las grandes empresas del Silicon Valley, que sería todo lo que es digital, como Google, Facebook, Instagram y demás, pero recién ahora empieza con el dilema de lo que son las redes sociales. Pero bueno, esto es todo impreso y grabado y visto por la televisión y radio. Y vamos a lo legal. Todavía lo ilegal sigue generando problemas también, ¿sí? Bien. Esta ley que fue promulgada, la última, fue el 10 de octubre del 2009. ¿Mm? Y se crean se crean organismos. Antes había uno solo, ¿sí? Que era el que regulaba, que era el Comité Federal de Radiodifusión. Fíjense, de radiodifusión. Ni siquiera estaba la tele, como el CONFER. ¿Mm? ¿Y qué se instaura? Primero el AFCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Y de qué se va a ocupar? Obviamente de que se cumplan todos los puntos de la ley. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es su rol, el AFCA? Uno es aprobar los pliegos para las adjudicaciones de licencias mediáticas. Eso quiere decir que cada director de cada medio tiene una licencia, un papelito que certifica que son de ellos, ¿sí? Y tiene una fecha de caducidad que se tiene que ir renovando. Y se entra en concurso cuando se tiene esa fecha de vencimiento. Tiene que hacer cumplir las normas administrativas de la ley, obviamente, establecer los criterios para el concurso de la adjudicación de licencias. ¿Por qué? Porque si se van los medios, hasta ese momento, los monopolios se van a tener que despojar de ciertos medios, bueno, va a tener que entrar en concurso esa adjudicación a ese medio para que tenga una nueva licencia otra persona, otro empresario. Responder a los requerimientos de los otros organismos definidos por la ley. ¿Quiénes son los otros organismos? Tenemos el Consejo Asesor, ahí me voy a correr acá si lo pueden ver bien, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, Defensor Nacional del Público, que estos son los que nos defienden a nosotros como público televisivo, radiofónico, ¿sí? Si nosotros, ¿vieron cómo pasó con Viviana Canosa, que tomó la bandina en pleno programa? Bueno, ella fue denunciada por gente, escribió una carta para que al Defensor Nacional del Público para que censuren ese tipo no censuren, pero que sí den a entender que ella lo hace por sus propios medios, lo define y que no es científicamente avalado tomar la bandina para, digamos, pelear contra el COVID, ¿sí? Es más, se han muerto gente porque cree en eso, ¿sí? Pero bueno, un ejemplo de para qué sirve el Defensor Nacional del Público. En ese momento el Defensor Nacional del Público lo que hizo fue elevar una carta que le habían llegado ciertas denuncias del público que miró ese programa al dueño de América para que vea qué puede llegar a hacer o que pida disculpas y demás. Digamos, después, digamos, la periodista se notó que ella se asesoró a nivel legal, entonces salió bien parada, digamos, de la situación. Pero quieras o no, está
estas personas para defendernos, ¿sí? A nivel del público. Otro ente es la Radio y Televisión Argentina, ¿sí? Sociedad del Estado, que se crea como empresa pública, o sea, del Estado de Argentina, encargada de los servicios de comunicación del Estado. Porque nosotros tenemos ciertos canales y radios y programas que son del Estado, o sea, que son argentinos, y que lo bancamos todo con nuestros aportes en los servicios, ¿sí? El Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos. Bueno, todos estos entes o consejos, juntos con el AFCA, son los que determinan que se cumpla la ley, sus puntos de la ley, y determinan quién la está cumpliendo y quién no, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué cosas regularizó la ley? Las licencias radiofónicas también, porque antes las FM, más que nada, eran un desastre. Se superponían unas con otras, y eso se daba porque le robaban la señal, las radios chiquititas a las grandes, y no había licencias. Ahora, con las licencias radiofónicas, no queda posibilidad de que un dial esté ocupado por otra radio que no sea ese, ¿sí? La idea es que vos no pierdas tu licencia, tu dial radiofónico, y que nadie se te superponga. Y si se te superponen, podés denunciarlo, ¿sí? Introduce a la legislación básica la digitalización de los servicios de comunicación, que esto es lo nuevo que se incorpora, las páginas web de los diarios, por ejemplo, ¿sí? O que vos puedas escuchar una radio por internet, o ver un programa de televisión por internet también. Las universidades nacionales podrán tener emisoras, sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales. ¿Esto qué significa? Esto también es nuevo. Todas estas cosas son nuevas que se incorporan. Las universidades nacionales, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, tiene una emisora de radio y de televisión, ¿m? Y que no persigue fines comerciales, no necesita tener publicidad para ser financiada, porque lo hace el Estado. ¿M? Y se habilitan los medios de los pueblos originarios. Esto está buenísimo también porque permite que las culturas originarias de nuestro país no se pierdan, ¿sí? Una de los fuertes es la radio. La radio llega por la amplitud modulada, o las FM, las frecuencias moduladas, se llega a un montón de lugares mucho más que la tele, porque no todos tienen la posibilidad de tener tele, digamos, televisión por cable y demás. Pero hoy en día la radio llega a un montón de lugares a nivel nacional, y eso hace que los pueblos originarios puedan tener su programa de radio, su radio, con programación amplia, para poder expandir su cultura, rememorar ciertas fechas especiales y demás. O sea, mantener viva esa cultura de los pueblos originarios, ¿sí? Que eso también está dentro de los derechos humanos. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cuál es la función de los medios de comunicación? Una, informar, entretener, educar y publicitar. Entonces, los medios audiovisuales se caracterizan por comunicar un mensaje y difundir información, obviamente sirviéndose de imágenes y audio, videos y demás. Esta categoría incluye la televisión y el cine, pero estamos hablando también de radiodifusión. ¿Mm? Tengan en cuenta que hoy en día, más que nada, la función de los medios es entretener, ¿sí? Informar, lo han hecho, pero tengan en cuenta que es una construcción de la noticia lo que hacen, ¿sí? Informan, pero hay que ver, hoy en día se han publicado con la pandemia un montón de fake news, ¿sí? Y se ha, digamos, anoticiado también esas fake news, porque no lo hizo el medio, se ha publicado como verdadera una fake news y se tienen que ir retractando y demás, así que hay que tener mucho cuidado, o por lo menos informarse por varios medios para ver si eso es verdad o no, ¿sí? Hay que tener cuidado. Y aparte, porque ya como habíamos visto, quieras o no, los medios tienen un público al que quieren comunicar ciertos mensajes, y eso hace que construyan la noticia, ¿sí? Educar, tenemos ciertos medios que se han apegado a educar a la población, pero la gran mayoría no lo son. Fíjense que en pandemia solamente los medios del Estado se han unido para educar a los chicos durante el distanciamiento o el aislamiento social en pandemia, y bueno, publicitar
todos necesitan de la publicidad para poder pagar sueldo a sus periodistas, subsistir, los servicios y demás. Bien, los canales abiertos de aire, como se llaman, que existen en Argentina son estos 6. ¿Sí? América TV, la TV pública, NEC TV, El 9, Telefe y Canal 13. ¿Sí? Estos son los canales de suscripción, o sea que son los pagos, los que hay que pagar para tener por mes diferentes canales. Tengan en cuenta que Multicanal y Cablevisión, después lo vamos a ver un poquito más adelante, se fusionaron. ¿Sí? Antes había más de un canal por suscripción. Telecentro y DirecTV. Y esto es cómo se mide a las audiencias. Fíjense que casi el 50%, casi, le falta un poquitito, mira televisión, paga, ¿sí? Por suscripción. Por otros dispositivos, fíjense, el 3,84%, Telefe, 16,85%, el 13, 15%, América TV, 8,15%, Canal 9, 4,79%, y la televisión pública, que este es el único canal que es del Estado aparte y que llega a todo el país, está en todas las provincias, tiene un rating de 3,19%. Estos son datos del 2016. Nosotros vamos a ir viendo diferentes datos avanzando hasta el 2021, ¿sí? Yo les voy a avisar cuando lleguemos a la actualidad, en qué situación estamos, ¿sí? Bien, un mapa de medios, chachán, y fíjense las empresas mediáticas, esto es a nivel audiovisual, ¿sí? Esto es hasta el 2018-2019 más o menos. Fíjense el grupo Clarín, la cantidad de medios audiovisuales tiene en su grupo mediático, América, y los nuevos, fíjense, Disney, Walt Disney Company compró toda la Fox, National Geographic y ESPN, ¿sí? Que lo vemos ustedes, lo ven en la suscripción por cable, History, el Discovery, que tiene todos estos canales, Networks, Sony, y fíjense que DirecTV compró acciones de Teis Sport también, por eso transmiten la Copa América, y conjuntamente con el grupo Clarín, y fíjense que DirecTV es dueño de la AT&T, que es la Warner Media, que también compró a Telefe ahora. Después vamos a ir viendo cómo fue cambiando. ¿Sí? Viacoms, que tiene todos los canales de Telefe, y fíjense que también tiene Nickelodeon, Junior, VH1, MTV, o sea, son un montón de empresas internacionales que tienen contactos con los medios nacionales. Es un gran mapa de medios. Esta ley que tenemos nosotros instauradas en nuestro país controla las licencias y las limita a tener solamente 10 canales de aire, si tenemos 6 hasta ahora, y hasta 24 cuando se trate de un servicio por suscripción. ¿Esto qué significa? Que todos los grupos mediáticos que tengan más de 24 canales en su grupo se tienen que despojar del resto. Tienen que elegir con cuáles se quedan y cuáles otros se despojan. Se otorga una cuota de pantalla a los productos nacionales como un mínimo del 70% y un 30% en el caso de música emitida. Esto está buenísimo porque incentiva la producción nacional, ya sea novelas, música, grupos musicales, que se emitan en nuestro país el 70% de cultura nacional y solamente el 30% de internacional. ¿Sí? Para no perder, como yo les decía, la cultura argentina a nivel musical y artístico en general. El artículo 21 establece que los servicios previstos por esta ley serán operados por 3 tipos de prestaciones. Fíjense, la ley va a ser operada mediante 3 tipos de prestaciones que ustedes van a poder elegir. Gestión estatal, privada sin fines de lucro, o sea que no persigue platita, y gestión privada con fines de lucro. El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán frecuencias asignadas, quiere decir que van a tener cada distrito, cada municipio, cada provincia, como habíamos dicho, una emisión pública del Estado radial o televisiva. Entonces, ¿cuál es el fin que persigue la ley? Es que haya pluralidad de voces y que se ejerza la libertad de expresión.
¿Y qué quiere evitar? Monopolios, oligopolios y la concentración de licencias en un par de medios muy chiquititos para defender esa libertad de expresión y de información y que haya la posibilidad de que haya muchas personas que opinen sobre un mismo tema, o que vos veas cómo podés pensar de manera diferente o sacar tus propias conclusiones, y no que te estén informando solamente desde una agenda mediática programada por 2 o 3 grupos mediáticos y nada más, y que no se pueda salir de ahí. ¿Eh? Tengan en cuenta eso. Más allá de las internas a nivel político que tengan los medios, los empresarios de los medios y el gobierno de turno. ¿Sí? Esto es libertad de expresión, ¿sí? Es democracia, no estamos hablando de internas políticas. ¿Sí? Se pueden tomar como internas políticas, ya les digo, porque hubo bastantes peleas, más que nada con el monopolio del Grupo Clarín, que no se quiere despojar de esas licencias, no quiere perder el gran poder que obtuvo durante el 2001, que se despojaron un montón de medios de empresas mediáticas, y eso hizo que ellos compraran un montón de medios, ¿sí? No quieren perder. Pero bueno, está todavía esa pelea y esa discusión entre a nivel político y empresarial. Bien, fíjense el consumo de medios en Argentina. El 95% de los argentinos ve televisión. Ustedes me dicen, profe, yo no miro televisión. Bueno, tu papá te la paga la televisión, ¿sí? Porque están más acostumbrados a mirar televisión. Y fíjense que solamente el 57% leen diarios y el 70% escucha radio. Es un montón. Y acá les dejo también los habitantes totales por millones, ¿sí? Que consumen las redes sociales. Que acá también dice la gente que se informa por las redes sociales, pero tengan en cuenta que esto no está avalado por la ley, no hay ninguna ley que controle esa información que ustedes están leyendo, así que no es aconsejable. Ya sé, hay medios que tienen Instagram y Facebook, pero bueno, tengan en cuenta que pasa lo mismo que los medios legales. ¿Sí? Hay un montón de problemas de fake news, ¿sí? O de falsas noticias, como se llama ahora. Y fíjense, promedio diario de navegación, ¿sí? De televisión, plataformas de social media, de internet. Esto es todo Argentina. ¿Cómo mira Argentina los medios? Y fíjense las plataformas más usadas. Esto es en el 2016. El 63% Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram y Twitter. Fíjense, por las redes sociales. Bueno, WhatsApp no es tanto red social, pero acá se circula un montón de memes, ¿viste? Los contra reenviados, que hoy en día la empresa te avisa que esto está reenviado un montón de veces para que vos sepas que no lo creó o no lo inventó tu amigo, sino que lo viene, esa fake news se viene dando y repitiendo, para que tengas cuidado, más que nada. Fíjense las telecomunicaciones, o sea, este es el combo perfecto que quiere tener toda empresa mediática: poder dar servicio de televisión, internet, ¿sí? Y obviamente telefonía, para tenerlo enganchado con el combo y que no renuncie a ninguna de las 3 cosas. ¿Sí? El Grupo Clarín, fíjense que en el 2015 tenía el 60% de cablevisión, el 60% de Fibertel y el 49% de Nextel. Al 2018, fíjense que se compró 2 empresas de comunicación, el Nextel y Telecom. Esto no se podría hacer con la ley, si se ejerciera como corresponde, ¿sí? No, esto no es el fin que persigue. Telefónica, fíjense, tenía, que ahora se llama Movistar, ¿sí? Tenía el 100% de Telefonía Argentina, 100% de Movistar Argentina y Telefe. ¿Sí? Tenía todos los canales de Telefe. En el 2018, por la ley, se tuvo que despojar de algo, decidió despojarse del canal de Telefe, y se quedó con el 100% de la telefonía y Movistar. Y pasó a ser Movistar, ya no se llama más Telefónica. Esto es una empresa española y no es argentina. DirecTV, el 100% DirecTV en Argentina, y fíjense que se venden servicios de conexión a internet en el 2016. Y Claro, es solamente telefonía móvil, fija y servicios de internet te da. Y Telecentro te da el combo.
cable, internet y telefonía fija. ¿Por qué es un gran monopolio el Grupo Clarín? Porque tiene un montón de señales de cable que se pasan del límite que estipula la ley, y fíjense que yo acá les dejo todo el 100% que tiene, papel prensa, o sea, tiene un combo perfecto para poder no ejercer la libertad de expresión hacia otros medios, y hacia ustedes también, a todo el público. Acá tenemos ciertas empresas que tienen el Grupo Clarín para que ustedes vean cómo es el mapeo, qué cantidad de porcentajes tiene de medios, y cómo, si ellos definen una noticia, y que puede ser falsa, imagínense, una noticia falsa, como ha pasado, se ha muerto tal por COVID-19, fue replicada por todos lados y después salta la familia diciendo, no, no se murió, está vivo. Bueno, pero ya se emitió la información y quedó. Entonces, si se emite en gran número de esto, ustedes dicen, entonces es verdad. Si ustedes no saben a qué grupo mediático pertenece ese canal que están mirando, no dan la posibilidad de decir, che, ¿será verdad o no? O esto le pifiaron y no pudieron chequear la información, por ejemplo, ¿sí? Suele pasar, por eso hay que tener cuidado. Por eso no se persigue esto. No se quiere que se llegue a este tipo de tanta posesión mediática. Fíjense, acá hay más, para que vean ustedes cómo están divididos los canales, las licencias que tiene. Tengan en cuenta acá que se fusionó Fibertel y Cablevisión con Multicanal porque lo permitió con la ley instaurada en el 2004, con esas reformitas que hubo, lo permitió Néstor Kirchner, que se fusionara Cablevisión y Multicanal, porque la ley no lo permitía. Lo habilitó un decreto del presidente, tengan en cuenta en ese momento, ¿sí? Y fíjense que el Grupo Clarín no es el único medio que tiene incompatibilidad con la ley de medios. Fíjense, el Grupo Prisa, esto estamos hablando del 2016, 2015, o sea, antes de la última reforma a esta ley. Fíjense, Radio Continental tiene red de 11 radios FM, los 40 principales, y la FM 104.3 que es Imagina. ¿Qué va a tener que hacer? Va a tener que reafirmar esa, digamos, esa programación que tiene, va a tener que dejar ciertas radios, y quieras o no, esta ley da la posibilidad de que las licencias, esas licencias nacionales, y que los accionistas tengan que crear una nueva firma para poder despojarse de los que se pasan. Grupo Moneta Garfunkel, fíjense que tenía Radio Splendid, FM Belgrano, La Rock and Pop, FM Blue, Metro. Fíjense la cantidad de licencias. Tampoco, lo que van a tener que cambiar. Telecentro, lo mismo. Entra en conflicto todo lo que es la prestación de internet y telefonía, ¿sí? Con la licencia de radiodifusión. No va con la ley, es incompatible. Y fíjense Cadena 3, la cantidad de radios que tiene, ya se excedió un montón. Va a tener que venderla a la mitad de las radios. Telecom no posee medios de comunicación, entonces, ¿qué cambia? Dice, entra al negocio con la televisión paga, no obstante debería respetar el límite del 35% del total de abonados. ¿Esto qué significa? La ley te permite, para que vos puedas tener la posibilidad de competencia, que es cada empresa que te da el servicio de televisión de suscripción por cable, vos tengas solamente la posibilidad de tener el 35% de los habitantes. ¿Sí? Entonces da la posibilidad que otra empresa pueda abarcar a otros habitantes y vos tengas más de una opción. Por ejemplo, ¿yo en dónde vivo? Yo vivo en Olmos. Acá en Olmos tengo la posibilidad de tener Telecentro y DirecTV. ¿Sí? ¿Cómo es? Multicanal, no, Cablevisión, no llega.
¿sí? Porque ya se pasó del 35% de la población acá, ¿sí? Pero, por ejemplo, todo lo que es la ciudad de La Plata, hay ciertas zonas que Telecentro no puede llegar, porque se excede de ese 35% de población que puede llegar a tener, ¿sí? Es para equilibrar y que no acapare todo una empresa, la posibilidad de que vos tengas televisión por cable. Y el grupo Alba Visión, que es Canal 9 y ASPEM, la ley habilita las licencias nacionales y no de accionistas, digamos, acá lo que pide es que sean de firmas argentinas, que sean argentinos los dueños de los medios, ¿sí? Que no sean comprados por gente internacional, de otros países. Así que tendría que autorizar la presidencia el carácter de extranjero, el 30% puede ser de socios extranjeros, pero el 70% tiene que ser a nivel nacional sí o sí. ¿Mm? Bien, vamos a seguir viendo cómo se excede. El grupo Clarín es el que más se excede, fíjense. Tiene el 41,88% de las radios y el 38,78% de la televisión abierta. ¿Sí? Están autorizados 10 y posee 25. Un montón. Máximo autorizado de televisión por cable son 24 y tiene el 58,61%. O sea, se excede 237 canales. Por eso es un monopolio. Uno Medios tiene el 37,60% de las radios AM/FM y televisión abierta el 37,55%. El máximo son 10 y posee 28. Acá también se zarpó. Máximo autorizado de televisión por cable es 24 y posee 49. ¿Mm? Cadena 3 tiene el 40,92% de las radios, AM y FM. Grupo Prisa el 42,94%. Y Telefe no posee AM/FM, pero sí la televisión abierta el 45,50%. ¿Sí? Se supera el 35% de participación que tiene en la población. Se pasa. Excede lo que sería la cuota de mercado que estipula la ley. Grupo Indalo, fíjense, ahora entró en conflicto en 2016. Ya en el 2015 estaba el Grupo Indalo en conflictos porque su dueño, fíjense todas las empresas que tenía, aparte de los medios tenían Diario Patagónico, Editorial Poral, Minuto 1, C5N y Radio 10. Tenían los más importantes los grupos, después había más, Tiempo Argentino, tenía más. Le descubren una causa, ¿sí? Que es, digamos, tenía un imperio enorme, fíjense, tenía petróleo, combustibles, la Oil Combustibles, ¿vieron? Bueno, tenía infraestructura, la Oil Construcciones, tenía ganadería, inversiones en diferentes lugares, bueno, era un gran empresario mediático, que era, ustedes lo conocen más que nada por C5N, que era, digamos, tenía una inclinación política al kirchnerismo, ¿sí? Acuérdense que todos los medios tienen una editorial políticas, digamos, que no está mal, pero hay que tener cuidado con eso, si uno se quiere mantener informado, ¿sí? Entonces, este empresario entra en conflicto con la ley, ¿sí? Es enjuiciado y demás, y tuvo que despojarse de un montón de empresas que tenía. ¿Mm? Y llega una de las reformas que esto se llevó a cabo en el 2015, cuando ni bien asume Macri a la presidencia. Él asume en diciembre del 2015, el 10 de diciembre del 2015, y cuando ya estaba a punto de seccionarse la posibilidad de que el Grupo Clarín tenga que despojar y cumplir con la ley definitivamente, fíjense que pasamos del 2009, estuvo presentando cautelares el Grupo Clarín para no acatar a la ley, hasta el 2015 estuvo dando vueltas para no despojarse de los medios. El macrismo decide derogar ciertas partes de la ley de medios. Entonces empiezan las marchas, ¿sí? Empiezan las quejas, para que haya desconcentración en los medios, para que haya la pluralidad de voces y se cumpla la ley. Efectivamente, ni bien asume Macri, entra en vigencia en abril del 2016 un decreto de necesidad de urgencia que fue firmado, fíjense, 19 días después de haber asumido como presidente, ¿sí?
vamos a leer la noticia. El presidente Mauricio Macri emite un decreto de necesidad de urgencia para derogar parcialmente la ley. Tras un debate de varias horas, la Cámara de Diputados convalidó el decreto de necesidad de urgencia, o sea, los diputados y senadores nacionales avalan este decreto, dicen que sí, que es el DNU 267, firmado el 29 de diciembre de 2015. Por lo cual Mauricio Macri derogó parcialmente las leyes de medios y Argentina Digital y disolvió las autoridades federales de servicios de comunicación audiovisual, que es el AFCA, todo el resto de los consejos y tecnologías de la información y las comunicaciones, ATIC, y las unió y las puso en el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Entonces, con esta modificación hizo que el nuevo ente no acate a lo que pide la ley de desconcentración, y Clarín o los grandes medios que digamos, se tenían que despojar de licencias mediáticas, sigan estando como están. Y acá empieza, fíjense cómo se empieza a desmantelar toda la posibilidad de desconcentración, porque hay un montón de medios que empiezan a comprar otros. En el 2016, fíjense, el grupo Clarín confirmó la compra de 100% de Nextel. ¿Recuerdan que la ley no lo permitía eso? La cuarta operadora móvil de Argentina en el país. Y aún más, adquirió otra cosa más, brindar servicios de quadruple play, es decir, televisión por cable, internet en banda ancha, telefonía fija y móvil. ¿Sí? El combo perfecto que yo les decía. Gracias a este DNU. ¿Sí? La transacción se hizo de manera indirecta a través de Cablevisión, una de las empresas de conglomerado de medios, de la cual es accionista el fondo mexicano Fintech. ¿Sí? Telecom, mejor dicho Nextel, en su momento Nextel, es de un empresario mexicano. Y fue confirmada mediante un comunicado en la Bolsa de Comercio, bueno, y dio la población, ¿sí? El AFCA en su momento, ahora dio la aprobación, el Ente Nacional de Comunicaciones en ENACOM, ¿sí? Le dio el ok. Clarín pagó en septiembre 178 millones por el 100% de Nextel, y entonces, por razones regulatorias, tomó el control, fíjense, del 49% de la empresa. Ahora asumió el control del 51% restante que el DNU le permitió hacer. El Grupo Octubre, que es un grupo mediático también, compra Página 12. ¿Sí? Empieza a comprar el diario Página 12. Ya tenía las revistas Caras y Caretas en su momento. En el mismo año, fíjense todo lo que pasó en el 2016 por el DNU. En el abril, el diario Tiempo Argentino del Grupo 23, fíjense del empresario que era leal al kirchnerismo, luego de fuertes problemas económicos y de corrupción del dueño, se transforma en una cooperativa. ¿Sí? Los mismos periodistas deciden trabajar por sus propios medios, crear una fundación, una cooperativa, y autoabastecerse entre ellos, con la publicidad obviamente, pero en este caso es también con el apoyo de los lectores, ¿sí? Suscribiéndose y pagando por mes una cierta cuota para que el diario siga existiendo. Hoy en día es el único medio que es cooperativa y no es una empresa. Tengan en cuenta, esto es importante, es una cooperativa de trabajo. Es el único medio en Argentina que podría llamarse independiente, para llamarlo así, porque no depende de un empresario. Obviamente los empresarios, lamentablemente, no son periodistas, ¿sí? Son empresarios, gente de negocios. En ese mismo año, Clarín bajó la persiana de su planta de impresión de Buenos Aires 280 retiros voluntarios, o sea, despidió a 280 personas. Y eso hizo que se dejaran de imprimir Tiempo Argentino, que era uno de los diarios que pertenecía al Grupo 23 de Indalo, por eso pasó a ser cooperativa, de Buenos Aires Herald, El Argentino, La Razón, Diario Hoy de La Plata, ¿sí? La revista 23, Villiquen, El Gráfico y Para Ti. Esas fueron todas las, impresiones que Clarín decidió dar de baja, porque es dueño de Papel Prensa. El mes de noviembre,
nace un nuevo canal de televisión por cable que se llama La Nación Más. ¿Mm? Actualmente está disponible en DirecTV y Cablevisión. ¿Sí? Y trabajan también a nivel de los dispositivos digitales de www.lanacion.com.ar, ¿sí? Un nuevo canal de suscripción, que es de la empresa, obviamente de La Nación, que suma a 8 revistas, 9 diarios digitales y el Club La Nación. ¿Sí? Fíjense la empresa cómo se va expandiendo. Pasamos al año siguiente, 2017. Acá Viacom Américas, que es extranjero, compró Telefe a Telefónica. ¿Vieron cuando se tuvo que despojar Telefónica, ciertas cosas por la ley? Compra Telefe. Fíjense, en 345 millones de dólares. Y obviamente asumió Viacom las señales de MTV, Nickelodeon Kids, Paramount Channel y Comedy Central. Fíjense que se unió a ese conglomerado de canales. El ENACOM, esto también lo aprobó el ENACOM, y también aprobó el ENACOM fallar a favor de que el editorial Perfil, que es otro grupo mediático, compre Radio América, la ex Radio América, y ahora se llama Radio Perfil. Y fíjense, otra de las cosas, la Fox, que nosotros le habíamos visto, que los tenían en los Disney, la cadena de Ted Turner, que fue, Ted Turner fue una de las primeras cadenas que tuvo los canales de 24 horas de noticias, la CNN, ¿sí? Fíjese acá, vieron que teníamos el fútbol para todos, ¿sí? Bueno, cuando llegó el DNU de Macri, dejó de ser estatal, ¿sí? Ya no se transmitían solamente por la televisión pública los partidos de fútbol, que lo pagábamos entre todos nosotros los argentinos, sino que pasó a privatizarse y a empresas privadas. Y esto hizo que el fútbol argentino hasta el 2022 esté en manos de Torneos y Competencias, que es del Grupo Clarín, y fíjense, de DirecTV y de Ted Turner, la Fox, la cadena Fox. Compraron el fútbol argentino hasta el 2022. Por eso vos tenés que tener esa suscripción por cable para ver los partidos de fútbol. No estamos hablando, lo que sí acordaron es que los partidos de Argentina se puedan ver por la televisión pública. Pero fíjense que si no tenés esa suscripción por cable de estos grupos mediáticos, no podés ver fútbol. Tenés que pagar, aparte tenés un paquete aparte para pagar el fútbol. Fíjense todo el comercio que se hizo a través del fútbol argentino, que antes no era más, digamos, fácil de adquirir. Pero obviamente, bueno, teníamos que pagar nosotros. Ahora cada uno, si quiere, lo paga. Bien, en el 2018, fíjense que la editorial Perfil presenta un nuevo canal de aire, NECTV. Y esto fue después de 52 años, ¿sí? Se incorporó uno nuevo. Obviamente se une a una productora que es Cuarzo, ese grupo, para trabajar juntos con NECTV. Otra de las cosas que pasó en el 2018 es que cierren y se presentan la quiebra de los medios de Grupo Indalo, ¿sí? Todo Grupo 23, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que sería todo Radio América, que compró la editorial Perfil, que ya les dije recién, Radio Splendid, Radio 10, entre otras. El Grupo Indalo, o sea, del Grupo 23 de Cristóbal López, o sea, toda esta empresa mediática, termina de la misma manera. Canales como C5N, CN23, Diario Ámbito Financiero, Buenos Aires Herald, entre otros, cierran. Telepiu Sociedad Anónima, que sería C5N, se encuentra en concurso preventivo de acreedores. ¿Sí? Presenta quiebra y a ver quién lo adquiere. Y luego de que Oil Combustibles, ¿sí? Sociedad Anónima, es la que posee la gran mayoría societaria del Grupo Indalo, o sea, cada empresita chiquitita tiene poder sobre otra del mismo grupo. Entonces Cristóbal López y de Sousa fueron a prisión y están procesados por evasión fiscal, ¿sí? No pagaron los impuestos como corresponde al ser empresario. Y fueron condenados por eso. Por eso quebraron la gran mayoría de todas sus empresas mediáticas. Y de otras empresas que tenían. Fíjense que acá aglutiné 2019 y 2020, plena pandemia. Fíjense, La Nación compra un estadio de fútbol y construye el Buenos Aires Arena. Y da servicios de Internet Movistar. Se unieron dos empresas. CNN, ¿sí? La cadena esa internacional de Ted Turner que yo les dije, compra Radio Belgrano, la M950, y pasa a llamarse CN Radio Argentina.
y CNN, como yo les dije, es parte de la empresa de Time Warner, de la Warner Brothers, ¿sí? De la Warner, como nosotros conocemos, y es operada por Turner Broadcasting System, ¿sí? Y subsidiada por Time Turner. Fíjense todos los canales que también compró: Infinito, Retro, ISAT, Space, Match Music, FTV, HTV, de la firma de Claxon. Todo esto pertenece a la CNN ahora, y lo habilitaron. El Grupo Octubre, que era el que tenía Página 12, ¿se acuerdan? Es manejado por Víctor Santamaría y preside el PJ porteño y jefe de gremios de porteros, y maneja Canal 9 y FM Aspen. O sea, aparte de Página 12, Caras y Caretas, también tiene Canal 9 y FM Aspen. Nace un nuevo canal de noticias del mismo grupo, Información Periodística. Esto se suma, fíjense, Página 12, como les dije, Canal 9, opera 4 radios, la revista El Planeta, Caras y Caretas, Semanario Diario Z y Filmar, que es una plataforma que pueden ver cine argentino por internet, y que ha producido un montón de películas. Y lo último, en el 2021, el Grupo Prisa vende Radio Continental y 2 FM más al empresario Carlos Rosales, que es el titular de Garbarino, ¿vieron? La empresa de electrodomésticos, y del Grupo Santa Marta. Y este, a su vez, le alquiló una de las frecuencias que se compró al Grupo Cuarzo, que es el que está con Perfil, quien ahora explota la radio FM urbana. Fíjense cómo es el entramado y cómo empresarios van conectándose con otros medios y con otras formas de pensar diferentes, ¿sí? Entonces se complica mucho el mapeo, y cómo a través de un DNU del 2016 permite que se amplíe ese panorama a nivel mediático, pero que no haya esa misma pluralidad de voces, ¿sí? Se están concentrando los medios en empresas, lamentablemente. No se está cumpliendo del todo la ley, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con lo que es en general la ley de medios de comunicación. Tengan en cuenta que van a tener un trabajo práctico que va a estar subido al Drive y por el Classroom también. Así que, bueno, espero que hayan entendido, y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bueno, les mando un beso. Hasta luego.